여러분 안녕하세요. Hola, bienvenidos a todos. Esta es la segunda parte del curso de idioma coreano básico para principiantes. En la primera parte estuvimos viendo pues la primera parte del Hangul, que es el alfabeto coreano. Si no has visto aún ese video, te recomiendo primero empezar por la primera parte para que después puedas ver esta segunda que está relacionada completamente con la primera. ¿Ok? Entonces, la primera parte vimos que el Hangul tiene Moum, que son vocales, y tiene Chaum, que son consonantes. Moum, que son las vocales, se dividen en 14 básicas y 11 compuestas. Y las consonantes se dividen en 10 básicas y 5 dobles. La clase pasada vimos las 14 básicas de ambas, de las vocales y de las consonantes. Y ahora en esta clase vamos a estar viendo las 11 vocales compuestas y 5 consonantes dobles. Entonces, vamos a comenzar. Muy bien, vamos a comenzar con las 11 vocales compuestas. La primera vocal compuesta que tenemos es esta de aquí, que parece como una H del idioma español en mayúscula. Y aquí quiero recordarles que en la clase pasada también lo vimos, que en coreano todo tiene que ser escrito en sílabas. Por lo tanto, esta, al ser una vocal sola, le tengo que agregar una consonante para formar la sílaba, que va a ser la iong, la cual ya vimos en la clase pasada. Iong, y no tiene sonido, ¿ok? Entonces, la voy a agregar así para poder hacer mi sílaba, y esta vocal va a tener el sonido de E. E. Para escribirla voy a hacer 1, 2 y 3, como una H en el español tal cual, ¿ok? 1, 2, 3. E, 2, 3. E, así como el español, no tiene nada diferente el sonido. Pasamos a la siguiente vocal que tenemos. La siguiente vocal que tenemos es esta misma, pero con 2 rayitas. Esto igualmente lo vimos la clase pasada, entonces si la anterior era E, ¿esta cómo se leería? Exactamente, esta sería IE. 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 Y se escribe una rayita larga, las 2 cortitas y la otra rayita, ¿ok? Rayita larga, 2 cortitas y la otra raya larga. Y se dice IE, IE. La siguiente vocal compuesta que vamos a ver es esta de por aquí, ¿ok? Lleva también la bolita acá. Y esta vocal también se llama E, ¿ok? No tiene nada de diferente con la vocal anterior, la pronunciación es exactamente igual. Entonces ahora ustedes se preguntarán por qué tenemos 2 E. Bueno, básicamente es porque el coreano, aunque siempre se ha hablado igual, por decirlo así, antes se escribía con hanja, y el hanja proviene del chino. Entonces muchas palabras se llegaban a escribir con diferentes símbolos, que cuando se pasó al Hangul, que es el alfabeto más moderno, pues necesitaban 2 diferentes símbolos para poder diferenciarlos en las palabras. Asimismo, también normalmente, para poder diferenciar con qué E se escribe una palabra, la E anterior, esta E que parece H, se va a usar para palabras que provienen completamente del coreano, ¿ok? Para palabras del coreano. Y esta otra E que estamos viendo ahorita se puede utilizar normalmente en palabras que provienen del extranjero o que se derivan de una palabra extranjera, como por ejemplo necktie, necktie, así tal cual. Necktie pues viene del inglés necktie, que significa corbata, ¿verdad? Entonces, como esa proviene del extranjero, se va a escribir con esta E. Claro que no siempre va a ser así, hay excepciones, algunas palabras extranjeras, sobre todo los nombres de artistas, suelen llevar esta E, la que parece H, y otras palabras coreanas también podrían llegar a tener la E. Sin embargo, las dos suenan exactamente igual. Es más una cuestión de gramática, como la B y la V en el español, que también para nosotros pueden sonar igual, pero pues las palabras se escriben ahora sí que dependiendo de la ortografía tal cual, con una o con la otra. Entonces, para poder diferenciar estas, pues no se puede, simplemente hay que memorizárselas tal cual, ¿ok? Hay que memorizar qué palabras llevan esta E y qué palabras llevan esta otra E. Para escribir la E que estamos viendo ahorita en esta ocasión, vamos a hacer esto.
Primero vamos a hacer la rayita pequeña y luego rayita larga y otra rayita larga. Ahí, aquí quedó separada, pero sí, va junta, ¿ok? Entonces es E, vamos a hacerlo de nuevo. E, así como la E del español. Y así igual que con la otra E, esta también tiene su versión con I, ¿ok? Entonces esta sería IE, IE. Y para escribirlo voy a hacer las dos rayitas pequeñas y luego las dos rayas largas. IE, IE. La verdad es que las vocales que estamos viendo ahorita ya son mucho más fáciles porque en sí son vocales compuestas, o sea, con vocales básicas yo hago una nueva vocal. La mayoría suenan igual que si yo junto los dos sonidos, pero una que otra podría llegar a variar. Es por eso que las estamos viendo como un tema aparte. La siguiente vocal tenemos estas dos vocales que se unen para formar una nueva vocal compuesta. Hay que tratar de adivinar cómo es el sonido de esta. Es tal cual como si yo juntara estos dos sonidos. Esta que tenemos aquí primero es una O y la que tenemos del lado derecho es una A. Entonces si yo junto O y A va a sonar Wa, Wa. Así tal cual, como si yo las juntara, ¿ok? Entonces es Wa, Wa, Wa. La siguiente vocal tenemos que juntamos la misma O que vimos anteriormente y vamos a juntar esta nueva que vimos hace un momentito que era E. Entonces tenemos O, E, We, ¿ok? We. Para escribirla voy a escribir primero la O y luego E, We. We. Muy bien. Esta siguiente vocal nosotros podríamos tratar de leerla y cómo creen que se leería. ¿Ok? Uno se iría por OI, OI. Pero esta vocal es una vocal extraña y aunque debería ser OI, no se lee como OI, se lee también como UE. ¿Ok? Esta también es UE. UE. Al juntar estas dos vocales se hace el sonido UE en lugar de OI. ¿Ok? Entonces esta sí hay que memorizársela muy bien porque sí se usa en bastantes palabras. Entonces sí hay que memorizarla para poderla pronunciar correctamente. Esta entonces dijimos que es también UE. O-E, UE. La siguiente vocal que vamos a estar viendo es esta que tenemos por aquí y esta cómo se leería. La primera vocal es una U que vimos en la clase pasada y la otra es una O. U-O. U-O. Wo. Wo. ¿Ok? La escribimos U-O. Wo. Wo. La siguiente vocal que tenemos son estas dos vocales básicas juntas y esta suena como U y esta suena como E. Entonces al juntar U y E va a sonar UE. UE. ¿Ok? UE. Esta es diferente a la que vimos hace un tiempo. A esta. Esta es UE. UE. U. UE. 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 Para escribirlo escribo primero la U y luego escribo la E de un ladito derecho. Pasemos a la siguiente vocal. Ahora, cuando yo junto la I con una U, ahora sí va a tener el sonido I. Entonces esta sería U, I, Wi. Wi. ¿Ok? Wi. U, I, Wi. Para escribirlo escribo primero la U, a un ladito escribo el palito de la I. Wi. ¿Okay? Y la última de las vocales compuestas es esta de por aquí. Tengo una y una I. Entonces sonará UI, UI, UI. ¿Ok? UI, UI. Así tal cual, no le cambia nada. UI. Muy bien, con esto terminamos las vocales compuestas y vamos a pasar a las consonantes dobles, que ya son las últimas letras del Hangul. Entonces ya estamos a nada de acabar. Las consonantes dobles son 5. Vamos a irlas anotando una vez todas. Muy bien, por aquí tenemos las 5 consonantes dobles. Son estas que podemos ver por aquí y como pueden darse cuenta, son literalmente de las consonantes básicas que aprendimos, pero repetidas. ¿Ok? Por ejemplo, esta es una gyok, pero 2 veces. Se llama sang gyok. Sang de 2,
상기역, dos 기역. Luego tenemos esta que es una di귿 y pues esta vendría siendo la 상디귿, de dos di귿, 상디귿. Luego tenemos 상비읍, 상시역 y 상지읍. ¿Ok? Entonces, estas 5, ¿cómo voy a diferenciar yo el sonido de estas con el de la consonante cuando está una sola vez? Bueno, normalmente el sonido de estas consonantes dobles va a ser un poco más fuerte, pero sin llegar a la versión con aire que vimos en el video pasado. Vamos a ponerlo así. Ok, si lo vemos de esta manera es un poquito más fácil de entender. Entonces tenemos la versión de una sola consonante, 2 consonantes y la versión con aire. ¿Ok? Como pueden ver, la 상시역 pues obviamente no tiene versión con aire porque es una letra que de por sí ya sueltas aire cuando la dices. Entonces tenemos 그 기역, 그 상기역 y 그 기역. ¿Ok? 그, 그. Si se dan cuenta, yo voy agregando cada vez más aire hasta el punto de que aquí ya se escucha así como la garganta de k, de todo el aire que estoy sacando. Entonces, g, 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 g. Pasamos con la diga. Es d, t, t. ¿Ok? Aquí esta, por ejemplo, era g. Es d de dedo, d, y luego este ya sea como una t de tito, t, y la última es t, una t pero con aire, d, t, t. Pasamos con la bi읍. La bi읍 es una b, la 상비읍 suena como p, una p de papá, y la pi읍 es una p pero con mucho aire, p, b, p, p. ¿Ok? La 시옷, esta sí la verdad no va a tener mucha diferencia entre una y otra. Simplemente que la 상시옷 sigue la misma regla de que si la combino con alguna vocal que empiece con i, también va a sonar sh, igual que con la 시옷 normal. Pero en sí suenan prácticamente igual. S, i, s, o sh, sh. Y por último la ji읍 también es bastante parecido el sonido. La primera es una j de ji읍. Luego de la 상지읒 es prácticamente lo mismo, un poquito más fuerte. Es un poquito más fuerte. Y la última es una ch, ch, j, j, ch. Muy bien, entonces así es como diferenciamos el sonido de estas 3 versiones. Ahorita a lo mejor puede ser un poco confuso, entonces conforme los vayamos usando y leyendo ya puedes ir diferenciando poco a poco los sonidos. Muy bien, entonces como ya con esto concluimos lo que viene siendo el Hangul, ya tenemos todas las letras para poder leer ahora sí palabras. Entonces vamos a leer estas 4 palabras como ejemplo para después continuar con un tema que nos va a ayudar a leer palabras un poquito más complejas. Entonces, la primera palabra tenemos ga, sa, ga, sa, gasa. Y gasa vienen siendo los lyrics o las letras de las canciones. Así que si quieren buscar una canción con la letra en coreano, nada más le agregan gasa y les va a salir la letra en puro coreano. Es un tip. La siguiente palabra tenemos pa, ti. Pa, ti. Party. ¿Ok? Party, como se escucha bastante parecido al inglés, es fiesta. Viene de party. Party. Y luego tenemos mori. Mori. Mori significa cabeza. Mori. Y por último tenemos moja. Moja. Moja es gorra o gorro. 모자. 가사, 파티, 머리, 모자. Muy bien, ahora sí ya sabemos todo el Hangul, es importante que aprendamos el siguiente tema, que es 받침. ¿Por qué? ¿Qué es el 받침? Bueno, en las palabras en el idioma coreano se pueden escribir en sílabas de 2, 3 o hasta 4 letras.
Cuando son 3 o 4 letras, siempre va a tener letras abajo que van a ser consonantes. Las consonantes pueden llegar a cambiar sus sonidos si están en la parte de abajo de la sílaba. Es por eso que el bachim son los sonidos que pueden tener esas consonantes cuando están abajo. Bachim tenemos 7, entonces vamos a comenzar a verlos. El primer bachim es cuando yo tengo la gyok, sangyok o kyuk, las tengo abajo en bachim, siempre van a sonar como gyok. Es decir, como una K, ¿ok? Como por ejemplo la palabra badak, badak, badak o buo, buo. No va a importar que, por ejemplo, esta normalmente suena como una K, cuando está abajo no va a ser tampoco K, va a ser simplemente como una gyok normal. Badak, buo. Después tengo la niun. La niun sí se queda completamente igual. Cuando está abajo en bachim va a sonar como niun, ¿ok? Como una n. No está bien, ¿no? Porque la verdad no hay mucha luz afuera. Nada más luz esta. Va a sonar como una N. Entonces, por ejemplo, la palabra moon, moon, suena exactamente igual. Esa sí no va a cambiar, como N. Después tenemos este bachim, que es el que podría llegar a ser un poco más confuso, ya que son muchas letras, todas con sonidos diferentes en un contexto normal, pero cuando está en bachim, todas van a sonar como una digot. Tenemos la digot, shiot, sangshiot, jiot, chiot, hiot y tig. Todas estas cuando están en bachim, es decir, que están abajo de la sílaba, van a sonar como dig, es decir, como una D. Como justamente la palabra bachim, bachim. También acá tenemos otros ejemplos, como viene siendo na, ud y nota, nota. ¿Ok? Todos estos tienen normalmente sonidos diferentes, pero en bachim van a sonar dig, d. Muy bien, los siguientes 4 sonidos son, tenemos la riel, que cuando está abajo en bachim va a sonar como riel, que pues no es una ed, como lo habíamos visto anteriormente. La riel cuando está abajo suena como L. De hecho, si se dan cuenta, en el nombre de la riel, de hecho en el nombre de todas las consonantes, está ahí escondido su sonido en bachim. Di-ul, di-ul. Ahí tenemos el bachim. Entonces, cuando está abajo suena como una L. Vamos a ver ejemplos. Tenemos bal y dal. ¿Ok? Después tenemos la mil. Cuando está abajo en bachim suena igual como mil. Un ejemplo sería la palabra bam. Bam. Después tenemos la biu y piu. Estas dos cuando están en bachim van a sonar como biu, es decir, como una B. Como en la palabra cup. Cup. Y por último tenemos la ion. Cuando está en bachim va a sonar como ion, es decir, como una NG, que es un sonido como nasal. Como por ejemplo la palabra bang, bang. Muy bien, entonces esos serían los 7 sonidos de bachim. Hay que memorizárselos para poder leer todas estas palabras que tienen sílabas de 3 o 4 letras. Vamos a ver unos ejemplos de estas palabras un poquito más largas para practicar un poquito la lectura. Muy bien, vamos a leer las siguientes 4 palabras. Ahora que ya sabemos el bachim, podemos leer todas las palabras del coreano. La primera palabra que tenemos por aquí se lee Mexico. Mexico. México. ¿Y a qué le suena México? Pues a México, tal cual. Así se dice México en coreano. México. Después tenemos bong tu. Bong tu. Bong tu. Bong tu significa sobre. Bong tu. Bong tu. Después tenemos 갈색. 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 갈색 es color café. 갈색. Y por último tenemos 있다. 있다. 있다 es el verbo de tener. Y de hecho aquí podemos hacer una pequeña señalización rápida. Digo, un pequeño dato interesante para más adelante. Siempre que hagamos, o casi siempre que veamos que una palabra termina en ta, es porque es un verbo, ¿ok?
en este ejemplo, y ta es el verbo tener. Entonces, ta es la forma infinitiva de los verbos. Y para concluir con nuestra clase del día de hoy, vamos a aprender unas cuantas expresiones que se utilizan en la vida diaria y que seguramente ya han escuchado en algún momento, pero nunca las habían visto escritas. Entonces vamos a tratar de leer estas expresiones. Tenemos an, 녕, ha, se, yo. 안녕 하세요. 안녕하세요, que significa hola. Es la forma de saludar en coreano. 안녕하세요. Después pasamos a la número 2, que es 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다, que significa gracias. Y por último tenemos 죄송합니다. 죄송합니다. 죄송합니다, que significa lo siento o una disculpa. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. En esta clase aprendimos la segunda parte del Hangul, cómo utilizar el 받침 y vimos algunos ejemplos de palabras. La siguiente clase vamos a comenzar a ver gramáticas, entonces espérenla pronto. Muy bien, muchas gracias por ver este video hasta aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido. No olvides dar like, dejar un comentario, cualquier duda o comentario pueden dejarlo acá abajo y haré lo posible por responderlo lo antes posible. Y por último, no olviden suscribirse para ver más videos de este tipo. Nos vemos la próxima clase. 감사합니다. 다음에 봐요.